Dios les bendiga, soy el pastor José Rosario, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, El Encuentro, en San Juan, cerca del área de Guaynabo, y queremos en esta hora tener una reflexión de la palabra de Dios. Y hay un verso de la Escritura que me ha llamado la atención estos días, que es un verso muy conocido, y está en Juan capítulo 14, el versículo 27. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando yo escucho ese verso, que lo hemos leído en tantas ocasiones, me llama mucho la atención porque aquí Jesús está ofreciendo a sus discípulos paz. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué paz? Y es que dentro del contexto del capítulo, vemos que en el capítulo 14, en el verso 1, Él está hablando a sus discípulos porque Él les ha dicho que Él tiene que ya partir, que no les van a ver más a Jesús. Y entonces Él ve cómo ellos se turban en su corazón. Y por eso dice en el capítulo 14, el verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y Él, en medio de su realidad, les pide que confíen en Él y crean en Él. Y cuando yo miro esto, lo primero que esto me dice es que me habla sobre la fragilidad y la impotencia del ser humano. Porque habla unos términos como no se turbe vuestro corazón. Habla de turbación, habla de miedo. Y cuando sentimos turbación y miedo, es porque realmente lo que está eso mostrándonos es nuestra fragilidad y nuestra impotencia ante algo. Y ahora mismo estamos viviendo una circunstancia que la estamos buscando manejar, pero realmente ha creado mucha ansiedad porque nos hemos sentido impotentes. De hecho, todo el mundo está en cuarentena en sus casas, no podemos ni siquiera salir. Y esto es importante entenderlo porque en medio de este shutdown que Dios nos ha dado, de este llamado a la quietud, me parece que necesitamos reflexionar en esto y pensar en las cosas que típicamente nosotros no pensamos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros ha pensado en su fragilidad o su impotencia? A nosotros no nos gusta reconocer eso. Nos gusta sentirnos que podemos manejar lo que sea y muchos pues hacemos cosas y siempre estamos en tareas y cosas así. Pero muchas veces la vida nos golpea con circunstancias que nos recuerdan nuestra fragilidad y también nos recuerdan nuestra impotencia, como en el momento en que nos encontramos ahora. Y esto no solamente produce turbación del corazón, y en muchos casos miedo, porque tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo que algún hijo, hija, algún padre, abuelo nuestro, amistad se contagie y le pase algo y tengamos que pasar por la triste experiencia de verle partir, ¿no? De verle partir. Y nosotros no queremos pasar por esa circunstancia. Y eso nos produce mucha ansiedad. Y entonces viene a mí el pasaje de Mateo 6, 25 al 34, cuando Jesús habla de la ansiedad y le hace unos planteamientos a ellos en medio de esa realidad. Y le habla de aquellas cosas que son importantes para ellos, como vuestro alimento, que van a comer, que van a beber, que van a vestir, todas estas cosas por las que nosotros nos afanamos todo el día y siempre estamos preocupados con eso. Y ahora mismo, en esta experiencia que nosotros hemos vivido, lo que realmente ha salido a relucir es que nada de esas cosas que nosotros hacemos y tenemos es importante, sino que lo más importante que siempre Dios nos dice es nuestra propia vida, la vida, apreciar la vida. Vivimos un mundo donde la criminalidad, especialmente en nuestro país, no se respeta la vida. Y sin embargo, ahora la apreciamos tanto, ¿verdad?
Entonces, en medio de esa experiencia de Mateo capítulo 6, Jesús les dice a ellos, analicen las cosas. Y por ejemplo en el verso 25 de Mateo 6, 25, dice, ¿no vale la vida más que estas cosas? Son reflexiones. Más adelante en el verso 26, mira, si Dios le provee a los pájaros y cuida de ellos, que todos los días salen por fe a ver qué encuentran, y entonces pues Dios les provee a cada uno de ellos. Dice, ¿acaso ustedes no entienden que ustedes valen más que un ave? Y si Dios cuida de las aves, ¿no piensan o no se dan cuenta que Él cuidaría más de ustedes por el valor que ustedes tienen? Y este sentido de nosotros entender de cuán valiosos somos para Dios es importante, y mucho más en medio de este tiempo. Y no solamente eso, sino que también le dice, mira, y si ustedes por más que se afanen, ¿verdad que ustedes no pueden añadir un codo más de estatura? En otras palabras, ¿verdad que ustedes son impotentes ante muchas cosas que por más que quieran hacerlas, no pueden? Y muestra una vez más nuestra fragilidad, nuestra impotencia. Y más adelante, dice, en el verso 30 dice, mira, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y qué bueno saber que en medio de nuestras necesidades y nuestras realidades, Dios sabe. Que en su omnisciencia nada toma por sorpresa a Dios. Y si Dios, sabiendo, ha permitido algunas cosas, no es que esto sea un origen, o Dios sea la causa, o provoque esto, pero Dios sabe. Y si lo permite, hay algún propósito detrás de esto, algo Dios quiere tomar de ahí. Siempre las cosas que nos causan dolor y sufrimiento traen grandes lecciones, y ya que las vamos a sufrir, lo más importante es que aprendamos algo de ellas, porque si no, si tras que las sufrimos no aprendimos nada, de verdad que perdimos el tiempo. Y Dios llama nuestra atención, y luego nos dice, mira, esto es un asunto de vivir un día a la vez. O dice, mira, cada día trae su afán. Entonces nos afanamos por cosas que no tenemos control, y a veces nosotros nos pensamos que tenemos el control de todas las cosas, y la vida nos recuerda que no es así, como el momento que estamos viviendo ahora. Santiago capítulo 4, los versos del 13 al 15, Santiago habla sobre la soberbia del ser humano, que piensa que tiene control de todo, y habla de que no, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y uno dice, mira, que en la vida no está como la niebla, que hoy estés mañana, tú no sabes si mañana vas a estar vivo, ¿no? Y dice, la gente, en vez de pensar que tiene el control de todo, lo que debería estar diciendo es, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Tú y yo no tenemos control de las cosas, pero Dios, no importa lo que nuestros ojos vean, ni lo que escuchemos, Dios sigue estando en control, Dios sigue estando en su trono, su plan sigue corriendo perfectamente, y yo descanso en eso porque Dios sabe. Así que esta paz que ofrece Jesús me llama mucho la atención el verso, porque Él no solamente habla de paz, sino que dice, mi paz. Y lo dice, y no es como la del mundo, hace una distinción entre la que es suya y la que proviene del mundo. Así que hay una paz que solo Jesús puede dar y producir en nosotros. Y es interesante porque esta palabra paz, los israelitas, los judíos, la usaban mucho para dar la bienvenida cuando se despedían. Inclusive las epístolas las podemos ver en las introducciones de carta, y a veces al final, ¿verdad? Cuando van a concluir alguna carta, habla y profesan esa bendición, paz a vosotros, ¿verdad? Y dice que la gracia y la paz de Dios sea sobre ustedes. Y cuando Jesús dice mi paz, si para el momento, Jesús conoce mi fragilidad, conoce que a veces mi corazón puede estar turbado, que puedo tener ansiedad, inclusive puedo tener miedo, y en medio de esa experiencia me ofrece una paz que solamente Él puede dar.
Entonces la pregunta es esta, ¿por qué es una paz exclusiva que solamente Él puede dar? Porque es una paz que está basada en su propia persona, en su bendita presencia. Es algo que es especial. Cuando decimos o bendecimos a alguien, o cuando Pablo en sus epístolas, por ejemplo, decía que la gracia de Dios y la paz de Dios de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Esta es mi posición al respecto. Yo pienso que eso era una bendición que incluía cierto poder. No era solo una expresión, es algo que va envuelto con el poder del bendito Señor, de la bendita presencia de Dios. Es algo que cuando se expresaba y se deseaba, producía algo en la persona, y traía esta paz y quietud espiritual y del alma que solamente Jesús puede hacerlo, aún en medio de la tormenta, porque esto es una paz que no tiene que ver con la ausencia de conflictos o la ausencia de problemas, sino habla de una quietud del alma, aún en medio del conflicto, aún en medio de la prueba. Así que me parece que hay algo poderoso en esto de la paz de Dios. De hecho, viene a mi mente el pasaje de Mateo capítulo 10-13, cuando Jesús envía a los discípulos de dos en dos. Quiero leerlo literal, Mateo 10, el versículo 13, no sé, hay algo poderoso ahí. Y él dice estas palabras, dice: si la casa, otra palabra, ustedes vayan a una casa, salúdenla, entren. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá de ella. Otra palabra dice: cuando ustedes entren en una casa, recuerden que ellos van en el nombre de Jesús, enviados por Jesús, representando a Jesús. Así que lo que está diciendo es, cuando usted llegue a esta casa, si es digna, la paz del Señor va a bendecir esa casa. En otras palabras, va a haber un efecto de esa paz. Por eso yo digo que esto es una bendición, que hay un poder envuelto en esto. Dice: pero si no fuere digna, que no aprecia esto y no los honra, no los recibe, dice: vuestra paz, mi alma alaba a Dios, volverá a vosotros. ¿Se va a notar? En otras palabras, no van a sentir ese efecto. Y esto en la vida del creyente es real, porque dentro del contexto de Juan, capítulo 14, cuando Jesús le está hablando sobre esta expresión, Él les había dicho que aunque Él se iba, Él no los iba a dejar huérfanos a Él. Lo dice en el versículo 18, yo vendré a vosotros. Pero no solamente dice eso, sino que dice que Él va a enviar al Consolador, que es otro semejante a Él en términos de deidad. El Espíritu Santo es Dios también. Y que este Espíritu Santo que estaba con ellos, ahora iba a morar en ellos. Y luego, de una forma más explícita, más clara, les dice de esta manera: dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y al venir Jesús, a través de la experiencia de nosotros ser sellados por el Espíritu Santo, que según Efesios capítulo 1, verso 10 o 13 por ahí, dice que cuando nosotros queremos en el Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo. Jesús viene a nuestra vida a morar con Él.
Y al venir Jesús a nuestra vida, ahí está su bendita presencia. Y con Él está esa paz que puede ser real aún en medio de la crisis peor. Por eso es importante que en medio de estas experiencias que nosotros estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta de cuán profunda o no es nuestra relación con Él. Cuánta intimidad real tenemos. Porque si hay una intimidad saludable y profunda con Jesús, en medio de esta experiencia dolorosa, nosotros vamos a poder contemplarle a Él, sentir su bendita presencia. Y no hay necesidad de escuchar voz de Dios o ver a Dios, sino que sencillamente sentir su presencia. Y en este nivel espiritual, contemplar al Señor, aleluya, deleitarnos en su presencia, sentir su realidad y que Él está con nosotros, que nuestra vida está en sus manos y como decíamos ahorita de Mateo, escuchar ese Jesús que nos dice que nosotros valemos, cuánto valemos para Él. De hecho, la cruz, esto me gusta decirlo mucho, cuando usted quiere saber cuánto vale para Dios y cuánto Dios te ama, basta con mirar la cruz. Y Él dice, si yo cuido las aves, ¿por qué temes en medio de estas circunstancias? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él sabe que el corazón se turba, Él sabe que podemos experimentar miedo, así es nuestra fragilidad y nuestra impotencia. Pero para nosotros poder experimentar esa paz que Él ofrece, necesitamos humillarnos delante de Él, reconociendo nuestra impotencia, nuestra fragilidad y nuestra falta de intimidad, de aprecio y de honrarle a Él como Él se merece. Mucha gente emite mensajes de juicio en medio de estos tiempos. Y yo creo que esta experiencia, ¿verdad?, de todo este virus que está corriendo por el mundo entero, me parece, dentro de todo, que sí es un megáfono de Dios llamando nuestra atención a Él, a reconocer nuestra impotencia y a la realidad de un mundo pecaminoso, convulso, maldito, que necesitamos de Él, que en medio de esto está Él, su presencia, su salvación, su cuidado, pero también está su paz. Y no es un asunto religioso, no es la paz religiosa, no es un asunto de términos. Por eso el mundo, cuando habla de paz, es como cuando decimos adiós o hola, es muy simple. Pero cuando un creyente desea y ora a Dios para que su paz sea sobre otro, como lo hacía el apóstol en las cartas que enviaba a las iglesias, detrás de ese saludo, detrás de esa palabra, había poder de Dios. No solamente era un asunto de uno querer ofrecer algo, sino que es que Jesús mismo iba a trabajar en nosotros. Jesús no solamente desea tu paz y mi paz, es que Él efectúa esa paz en nosotros, la hace real en nosotros. Y hablar de paz en estos días, y quizás nosotros hablar de experimentar la paz, lo que estamos diciendo es que necesitamos intimar con la presencia del bendito Señor. Jesús es más que una
religión. Yo creo, y esto va para aquellas personas que no son cristianas, que quizás pueden estar viendo esto, yo creo que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros los creyentes, hemos cometido muchas estupideces. Muchas veces no hemos tenido un mensaje relevante, muchas veces no hemos dado el testimonio que hemos debido dar. Muchas veces hablamos de amar a la gente y no hemos sabido demostrar ese amor genuinamente. Y yo, en representación del pueblo de Dios, pido perdón por eso, porque esa es la realidad. No siempre hemos sabido ser iglesia. De hecho, yo quiero confesar que, aun siendo pastor, estoy aprendiendo tantas cosas en medio de esta experiencia. También veo mi fragilidad, también veo mi impotencia, pero yo le doy gracias a Dios que también he podido entender su gracia. Y este asunto de la paz de Él, que es real, y que está basada en la bendita presencia del Señor. Por eso, en medio de aquella experiencia, cuando Jesús le hablaba de la ansiedad en Mateo capítulo 6, los invitaba a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque buscar el reino de Dios y la justicia es encontrarse con Jesús. Y creo que nosotros, el mundo, tiene que entender que Dios está llamándole a acercarse a Él. Porque Dios ama al mundo. No es un asunto religioso. Yo no te estoy invitando a que cambies de religión. Estamos hablando de Jesús, y Jesús es una persona, no es un concepto religioso. Es real. Y a mí me parece que en un momento como este que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de cuán egoístas hemos sido, cuán impotentes somos. Hay muchos hijos, esposas, que le dan gracias a Dios por esto, porque por fin la familia está unida, estamos juntos, estamos compartiendo. La familia se ha convertido en una prioridad, la vida se ha convertido en una prioridad. Como han posteado muchas personas, aún la tierra ha cogido un descanso. Es como si hubiera quedado evidenciado que el verdadero virus sobre la faz de la tierra somos nosotros, es el pecado sobre la tierra que Dios creó para su gloria y el disfrute nuestro. Y hemos hecho un desastre con eso. Mucha gente habla ahora del verdor, de peces, ahora pueden escuchar las aves y tantas cosas, que cuando uno los analiza pueden verse como pequeñeces. Pero qué interesante que necesitamos una crisis como esta para empezar a apreciar lo sencillo, lo que podemos llamar pequeño, o lo que quizás para nosotros no tenía tanto valor. Es ahora que vemos y valorizamos tanto el tiempo con los hijos, estar ahí, jugar con ellos, la importancia del descanso, la importancia del silencio entre tanto ruido. Y eso a nivel espiritual, a nivel personal, se ha convertido en un valor tan tremendo que esta es mi preocupación. Mi preocupación es, la puedo verbalizar en esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad? ¿Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en eventos atmosféricos que hemos pasado, diferentes huracanes? Recuerdo George, Hugo, cómo olvidar María, y todos estos eventos que hemos pasado, terremotos. Entonces, cuando todo vuelve a la normalidad, volvemos a darle valor a lo que no lo tenía. Dejamos que lo más importante ya no sea lo más importante. Nos olvidamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de compartir en familia, volvemos a nuestros juguetes, a nuestros patrones de vida. Y si miramos hacia atrás, hemos tenido tantas lecciones de las que no hemos aprendido nada.
y cada vez nos colgamos en el examen, que es importante que pensemos ahora si de esta experiencia vamos a aprender o no vamos a aprender. ¿Nos han dado cuenta que por épocas y tiempos se calman las cosas y surge algo nuevo? En el pasado el SIDA era una plaga y lo sigue siendo, pero era una cosa que tenía temerse todo el mundo. El dengue hemorrágico, chikungunya, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Ahora tenemos el coronavirus, y después, ¿qué vendrá? Pero el asunto no es qué vendrá, el asunto es qué hemos aprendido de todo esto. ¿Cuál será nuestra normalidad después? ¿Volverán los nuestros a perdernos? ¿Volveremos a perder estos tiempos valiosos de los cuales nuestros hijos quizás nunca olviden? ¿Volveremos a apreciar la vida? ¿Volveremos a apreciar que la vida vale más que cualquier otra cosa? ¿Empezaremos a apreciar más qué bueno que tenemos a los nuestros vivos y están con nosotros? Que nos preocupa tanto que les pase algo ahora, pero tan pronto volvamos a nuestra normalidad, ni siquiera pensaremos en eso, hasta que ocurra. Así que yo les invito a que en medio de este tiempo podamos reflexionar seriamente en este asunto. Que Dios les bendiga.